la memoria. Ya estamos empezando con la letra de Will Style de Graffiti con la palabra de bicho. Así que voy a empezar por la letra central con la S y ya como tengo la primera línea de referencia me va a ir guiando. Luego siempre podemos modificarla a nuestro gusto. Y ahora hacemos una estrella donde la I y abajo del H voy a hacer un corazón como estos. Voy a hacer una parte más ancha que otra para ir rellenando los huecos. La parte central de la H la doblo, terminándole y continuándole por este lado. Ahora le junto una flecha, limpiamos la pieza y ya tenemos esta parte mucho más avanzada. Como siempre os digo, al final es ir boceteando y sacando nuestras letras a nuestro gusto. Si nos conformamos con lo primero que os salga, al final muchas veces no nos gustará. Así que yo, por ejemplo, voy borrando y voy reliando cada vez más mi letra. Hasta que llegue un punto que no podamos leerla. Solamente sabremos nosotros qué es lo que pone, a no ser que estemos acostumbrados a leer el estilo de Graffiti Will Style. ¿Veis esas líneas que le he hecho? Son las que vienen en esta parte. Igual, los diferentes estilos de flecha, o la estrella que viene aquí arriba, o los detalles que voy añadiendo poco a poco. Aquí abajo creo que puede venir bastante bien otra flecha, así que voy a ponerlo, preparo y unas líneas rectas vendrán bien. Y esta parte de la S la he modificado porque creo que quedará mejor así y le damos una terminación bastante recta. La parte de la I la he hecho ondulada y doblada y ahora la parte del punto que es la estrella la limpiamos para ir avanzando el boceto. Y ahora vamos a ir terminando algunas partes como esta flecha que viene desde detrás de la I y voy a añadirle una flecha más que sale de la I, pero en vez de pasarla por delante lo puedo pasar por detrás. Hay que ir haciendo las pruebas siempre para ver cómo quedaría mejor. Y en esta parte de la B que quiero meter una flecha, pero creo que voy a dejar demasiado espacio por debajo. Así que voy a meter nuevamente un corazón que creo que por debajo queda bastante bien. Vamos a ir probando diferentes tipos de palos, cuál quede mejor. Y aquí voy rellenando con una flecha. Ahora, ¿qué podemos hacer para que quede bien? Si doblamos por encima, por abajo, borramos, ponemos, añadimos cositas, detalles para ir mejorando nuestra letra hasta que quedemos bien a gusto. Y la parte de la flecha esta la he cortado, la he dividido. La letra de la O, en vez de ser circular, voy a hacerla un poquito más cuadricular, más dura, ¿no? Por decirle que no tenga tanto movimiento y voy a añadirle alguna flecha que venga desde este ángulo. Lo que voy a ver, después de añadir estos detalles, cómo la voy a poner, si así o la pongo así. Al final la dejamos así y seguimos con la letra B, que como no me convencía, la vuelvo a doblar. Añadimos los últimos detalles a nuestras piezas. Una vez tengamos el boceto terminado, lo limpiamos y lo pasamos a boli. Y una vez que lo tengamos pasado a boli, pues lo siguiente será hacerle nuestros 3D. En esta ocasión quedó así. Si te ha gustado el vídeo y quieres verlo cómo lo coloreo, comenta. ¿Conoces mis 3 libros que tengo en Amazon? El libro 1 Graffiti, con ejercicios básicos para la iniciación en el mundo del graffiti, aprenderás a unir palabras, a dar sombra, a crear diferentes estilos, a hacer los 3D con un punto de fuga. Límites para empezar a hacer el mundo del 3D con diferentes puntos de fuga que después aprenderás a hacerlo con letras. Graffiti Alphabet es el libro con 50 abecedarios de diferentes estilos. Tiene 3D, Will Style, letras básicas, el throw up, tiene diferentes variedad de estilos para que podamos coger referencias. El libro Book de colorear tiene 60 dibujos, empezando de fácil a difícil, como el Will Pastel, el Graffiti 3D, el Model Pastel, Lettering, líquido, el Will Style, pieza americana, el Pompa, Bobble, Throw Up, tiene muchísimos. Así que, próximo tutorial de 3D. ¡Suscríbete!